para insertar ecuaciones normalmente vamos a insertar símbolos de ecuación y utilizamos el puntero para generar la expresión deseada, seleccionando los delimitadores, las estructuras fraccionarias, los exponentes y cualquier otro símbolo que sea necesario. No obstante, este proceso puede llegar a ser muy demorado. No representa problema alguno para unas pocas ecuaciones, pero cuando se deben generar resoluciones completas se busca tener mayor eficiencia. En este sentido, lo primero que podemos hacer es acudir al icono nuevamente, hacer clic derecho y agregarlo a la barra de herramientas de acceso rápido y mostrar la barra de herramientas por debajo de la cinta opciones para tenerla siempre disponible. Existen muchas abreviaturas que podemos utilizar. Para cualquiera de ellas primero tenemos que ingresar un campo de ecuación. Típicamente utilizaremos la barra invertido backslash y podemos escribir, por ejemplo, letras griegas como alfa en inglés, un espacio y aparecerá la letra griega sin tener que buscarla. También podemos generar expresiones un poco más complejas, por ejemplo, L mayúscula, subguión, backslash, alfa, espacio, y otro espacio para que se aparezca el subguión, más L subguión, dejo el espacio y ya aparece el campo para el subguión, backslash y por ejemplo beta, más omega elevado a la omega, pero omega mayúscula elevado a la omega minúscula. Tendré que utilizar la mayúscula en la palabra omega para que se genere omega mayúscula, signo de elevado, un espacio, otro espacio para que aparezca el campo, backslash omega con minúscula, espacio. Y así con todas las letras griegas que queramos. Podemos agregar también conjuntos numéricos con la palabra backslash, double y la letra que queramos. Por ejemplo, R mayúscula para reales, backslash, double, N mayúscula para naturales. Y por ejemplo escribir que X in está pertenece a los reales, coma, Y está en los naturales, pertenece a los naturales. También tenemos campos especializados como los límites, las sumatorias, las integrales. Para ellos hay que utilizar estructuras muy particulares. Por ejemplo, para un límite tenemos que colocar la palabra límite sin ningún backslash, un subguión y algún elemento, por ejemplo la X. Luego de darle espacio aparecerá el campo por debajo del límite para colocar la tendencia, por ejemplo X tiende a 0, y un espacio para colocar la función a la cual se le está aplicando el límite. Por otro lado tenemos también las integrales. Una integral indefinida vamos a colocar backslash int espacio una vez, espacio dos veces para colocar una integral indefinida. Por ejemplo podemos colocar 1 sobre x de x. Si queremos agregar una integral definida tenemos que hacer lo mismo, int espacio, y en este momento colocamos un subíndice a, un exponente b, y luego del espacio se crean los extremos de integración, por ejemplo a y b de f de x de x. Para las sumas en cambio tenemos que colocar backslash sum espacio y ya tenemos una suma genérica que puede ser por ejemplo la suma de i sobre n si se sobreentienden los índices. En cambio si queremos la suma pero desde un índice i hasta n, luego agregamos detalles como por ejemplo i igual a 1 hasta n de alguna expresión que puede ser a sub i más 1 menos a sub i, la suma telescópica. Para agregar reglas de correspondencia ingresamos una llave izquierda, backslash right, un espacio, otro espacio, y tenemos un campo para poder ingresar 1, 2, todos los tramos que nosotros deseemos. Por otro lado, si nosotros queremos ingresar, por ejemplo, backslash left, un espacio, otro espacio, un corchete derecho y otro espacio, podemos generar un campo que solo tiene un corchete derecho. Esto nos puede servir mucho, por ejemplo, para colocar backslash left, espacio, espacio, la barra vertical y un espacio para generar un campo de evaluación. Como por ejemplo, si le agregamos subguión x, podemos colocar derivada de y con respecto a x evaluada en x igual backslash pi. Es importante notar que cuando colocamos algún espacio o algún texto junto con una expresión alta, lo que va a suceder es que se va a modificar la expresión matemática. Si queremos evitar que esto pase, como por ejemplo en esta expresión, colocamos unas comillas antes y después seguidas de un espacio para cambiar el formato del texto a modo
texto. Y luego podemos modificar su fuente para que coincida con la del texto en general. En casos en el cual no importe mucho este formato, pero sí queremos mantener una visualización adecuada, podemos ingresar a ecuación, acento y colocar un campo de tilde. Una particularidad muy importante de Word es que nos permite redefinir comandos como $R, ingresando en el apartado de conversiones, en la pestaña autocorrección matemática. Ingresamos nuestro código original $R, damos clic en otro, damos clic en él, simplemente borramos y colocamos el código que nosotros deseamos. Esto lo podemos agregar y eliminar el anterior o mantenerlo por cualquier motivo. Así, cuando queramos la R de reales, simplemente colocamos \R mayúscula y un espacio. Podemos hacer lo mismo con otras estructuras, como por ejemplo \V me presenta la disyunción. Me gustaría colocarle \O, sin embargo este ya está predefinido como otra forma. Tendría que eliminarlo, si es que no me presenta ningún problema, buscar V nuevamente y colocarlo, ahora sí, el código que yo deseo. Asimismo, para la conjunción tenemos wedge, pero este de aquí no representa ningún problema porque la \I no está utilizado. Aceptar, y ahora simplemente colocando \O tenemos la disyunción, \I tenemos la conjunción. Y así con otras abreviaturas sugeridas que se encuentran en la tabla del documento adjunto. Funciones con sus argumentos como la arco, tangente, espacio generan inmediatamente un agrupamiento de la palabra y un argumento asociado a ella, al cual le podemos agregar un paréntesis, lo cual agiliza la selección de la función. Podemos hacer esto también con la palabra coseno, porque su inglés es similar, pero no así para la palabra seno, la cual se debería escribir como sin. Para corregir esto, nosotros podemos ingresar nuevamente en conversiones, pero en funciones reconocidas. Seleccionar arcsin y eliminar. Arcsin hiperbólico, eliminar. También buscar, podemos buscarla desde aquí, sin y sin hiperbólico, sin h. Y agregar las que nosotros decíamos, por ejemplo, sen, seno, seno hiperbólico, arc-sen de arcoseno y arc-sen-h de arcoseno hiperbólico. Y aceptar. Ahora cuando yo coloque seno de x no voy a tener ningún problema. Finalmente es posible ingresar \limit y trabajar con estructuras ya predefinidas, las cuales se activan en la pestaña profesional, o simplemente \limit seleccionando y colocando control igual. Estas estructuras pueden también definirse, por ejemplo, si me gustaría que la integral definida de a hasta b de f de x fuera un código, yo la selecciono de principio a fin, shift y hacia la izquierda para evitar que seleccione una marca de párrafo. Debe lucir así, copiar, y voy a conversiones, autocorrección matemática, y va a aparecer todo el código que necesito para que se genere. Le agrego un identificador, por ejemplo int d, que significa integral definida, y listo. Cada vez que necesite toda esta expresión puedo borrar, crear un campo de ecuación \int d espacio y le coloco profesional, o como ustedes ya saben también, \int d, la selecciono, control igual. Eso es todo por ahora.